Este video está dirigido a alumnos del tercer curso del Bachillerato Científico con énfasis en Ciencias Básicas y desarrolla la clase de Física de escalas termométricas, Celsius, Fahrenheit y Kelvin, relaciones entre ellas. La temperatura es una magnitud física que indica la energía interna de un cuerpo, de un objeto o del medio ambiente medida por un termómetro. Calor no es igual a temperatura, aunque son dos magnitudes físicas que están relacionadas. En física el calor se define como la energía total del movimiento de las partículas de un cuerpo, mientras que la temperatura es la magnitud que mide esa energía. El calor depende de la velocidad de las partículas, de su número, de su tamaño y de su tipo, mientras que la temperatura no depende ni de la velocidad de las partículas, ni de su número, ni de su tamaño, ni de su tipo. Por ejemplo, si tenemos una olla con agua a 98 grados Celsius, este agua va a tener un calor Q1. Si tenemos la misma cantidad a la misma temperatura, pero de leche, ya que el tipo de partículas que conforman esta masa es diferente, el calor va a ser diferente. Y si tenemos otra olla también con agua a la misma temperatura, pero con otra cantidad de agua, el calor también va a ser diferente. Las unidades de medida de temperatura más usadas son los grados Fahrenheit, los grados Celsius y los Kelvin. Los grados Fahrenheit se usan generalmente en los países en los que se habla inglés, los grados Celsius se usan mucho en nuestra región y los Kelvin son conocidos como la escala absoluta de temperatura porque 0 Kelvin corresponde a 0 de calor. Es cuando las partículas que componen el cuerpo no tienen nada de energía. Si tenemos un poco de agua y metemos al congelador de la heladera, que está más o menos a menos 20 grados Celsius, después de un tiempo este agua se congela. También si quitamos hielo de la heladera y dejamos al aire libre, que está más o menos a 20 grados Celsius, después de un tiempo se derrite. Existe un punto en el que ni el agua se congela ni el hielo se derrite. Este punto se llama punto de fusión del agua y siempre se da a la misma temperatura si es que la presión atmosférica es de una atmósfera. También existe el punto de ebullición del agua, que es la temperatura a la cual el agua y el vapor de agua coexisten en equilibrio si la presión del ambiente es de una atmósfera. Estos dos fenómenos se dan siempre a la misma temperatura, así que nos sirven para comparar distintas escalas termométricas. En la escala Celsius, por ejemplo, el punto de fusión del agua es 0 grados Celsius y el punto de ebullición 100 grados Celsius. En la escala Fahrenheit, el punto de fusión del agua se da a 32 grados Fahrenheit y el punto de ebullición del agua a 212 grados Fahrenheit. En la escala Kelvin, el punto de fusión está a 273 Kelvin y el punto de ebullición a 373 Kelvin. Podemos fijarnos que entre el punto de ebullición y el de fusión hay 100 grados Celsius, pero hay 180 grados Fahrenheit y también se divide en 100 Kelvin. Entonces, para encontrar la relación entre las escalas, por ejemplo, si queremos encontrar esta temperatura, hacemos esta diferencia dividido esta diferencia igual a esta diferencia dividido esta diferencia. Y nos queda temperatura en grados Celsius menos 0 dividido 100 menos 0 igual a temperatura en Fahrenheit menos 32 dividido 212 menos 32. Igual a temperatura en Kelvin menos 273 igual a 373 dividido 273. Podemos efectuar las restas para quedar con una expresión más corta. Si nos fijamos, todos los números del denominador son divisibles en 20, así que dividiendo nos queda una expresión todavía más corta. Esta expresión nos sirve para relacionar las tres escalas que estudiamos. Si queremos, por ejemplo, encontrar la temperatura en Fahrenheit y tenemos la temperatura en Kelvin, seleccionamos esta parte de la ecuación. Lo que queremos encontrar es la temperatura en Fahrenheit y vemos que le están molestando el 32 y el 9.
El 32 está restándole a F y el 9 está dividiéndole a F y a 32. Entonces, como el 9 está afectando a una parte más grande, primero movemos el 9. Está dividiendo, así que pasa a multiplicar al otro lado. Y luego el 32 que está restando pasa a sumar al otro lado. Haciendo operaciones parecidas, llegamos a esta tabla donde podemos tener las fórmulas para convertir grados Celsius en grados Fahrenheit o en Kelvin, grados Fahrenheit en grados Celsius o en Kelvin y Kelvin en grados Celsius o en grados Fahrenheit. Para no confundir, se escribe 20F y un cerito cuando se quiere indicar un intervalo o una diferencia entre dos temperaturas en la escala Fahrenheit y se escribe 20 cerito F cuando se quiere referir a una temperatura específica. Lo mismo con los grados Celsius. A veces se usan C y un cerito y a veces cerito y luego una C. El primer ejemplo dice, el punto de fusión del plomo es 330 grados Celsius. ¿Cuál es la temperatura correspondiente en la escala Fahrenheit? Tenemos la temperatura en Celsius y queremos encontrar la temperatura en Fahrenheit. Usamos la relación entre las tres escalas. Queremos relacionar grados Celsius y grados Fahrenheit, así que solamente utilizamos los dos primeros. Lo que queremos encontrar son grados Fahrenheit, le está molestando el 32 y el 9. Pero el 9 está afectando a una parte más grande de la expresión, así que primero el 9 pasa a multiplicar al otro lado de la ecuación y luego el 32 que está restando pasa a sumar al otro lado de la expresión. Y nos queda temperatura en grados Fahrenheit igual a 9 por temperatura en grados Celsius dividido 5 más 32. Directamente ya podemos reemplazar, en vez de escribir grados Celsius, ponemos 330 y efectuamos primero la multiplicación y luego la suma. Y nos queda que la temperatura en Fahrenheit es 626 grados Fahrenheit. Vamos con el segundo ejemplo. Un estudiante, al calibrar un termómetro de mercurio que él mismo fabricó, determinó erróneamente para el primero y el segundo puntos fijos los siguientes valores en la escala de temperatura de su termómetro. Para el primer punto fijo, menos 37 grados del estudiante. Segundo punto fijo, 675 grados del estudiante. ¿Cuál debe ser el valor de la temperatura ambiente en el laboratorio, sabiendo que un termómetro Celsius, ella vale 25 grados Celsius? Entonces, el estudiante fabricó un termómetro y tenemos además el termómetro que está en Celsius. Para el primer punto fijo, o sea, para la fusión del agua, él marcó menos 37 grados y sabemos ya que en la escala Celsius eso es 0 grados Celsius. Para el segundo punto fijo, o sea, para el punto de ebullición, él marcó 675 grados y sabemos que eso corresponde a 100 grados Celsius. También sabemos que el termómetro Celsius marca 25 grados para la temperatura ambiente y queremos saber cuál es la temperatura ambiente en la escala del estudiante. Primero que nada escribimos la relación matemática entre las dos escalas, que va a ser temperatura en la escala del estudiante menos 37 dividido 675 menos 37 igual a temperatura en grados Celsius menos 0 dividido 100 menos 0. Podemos simplificar esta expresión. Acá menos 37 es lo mismo que más 37. Algunas sumas y restas podemos efectuar ya. Lo que queremos es encontrar es la temperatura en la escala del estudiante. Así que despejamos. Le está molestando el 37 y el 712. El 712 primero pasa a multiplicar al otro lado de la igualdad. Y luego el 37 que está sumando pasa a restar al otro lado de la igualdad. Ya tenemos temperatura en la escala del estudiante despejada y solamente nos queda reemplazar.
La temperatura en grados Celsius sabemos que es 25 y efectuamos primero la multiplicación y luego la resta. Nos queda que la temperatura del ambiente en la escala del estudiante es de 141 grados del estudiante.